¿Qué me dirías si te dijese que cuando algo que nos gusta escasea, lo deseamos todavía más? ¿Qué me dirías si te contase que las personas que nos caen bien nos convencen más? ¿Qué me dirías si te explicase que las opiniones mayoritarias pueden hacernos dudar de nuestras propias opiniones? ¿Y qué me dirías si descubrieses que existen leyes persuasivas que gobiernan nuestras decisiones? Te cuento esto y mucho más en este capítulo. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 23. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Créeme lo que te digo, el podcast donde conocer técnicas, trucos e información relevante para mejorar tu capacidad para influir y convencer. Hoy estoy muy contento por dos motivos. Primero, porque tengo novedades que explicaros para este podcast y segundo, porque el tema de hoy es apasionante, ya que vamos a hablar de las leyes de la persuasión. Sí, porque existen ciertos principios, ciertas leyes que nos afectan a todos y que conociéndolas, vas a poder utilizarlas para conseguir convencer a más personas y además una vez que te las sepas, una vez que las conozcas, va a ser muy divertido porque las vas a ver por todos los lados. Pero antes, como siempre, en Interacción Humana te ayudamos a que tu comunicación sea más convincente, a que tus ideas tengan más impacto y convenzan a más personas y lo hacemos a través de acciones de formación para empresas o a través de asesorías personalizadas. Así que si tu organización o tú mismo o tú misma necesitáis aumentar tu capacidad para persuadir, ponte en contacto conmigo a través del formulario de contacto de la web de Interacción Humana. Por otro lado, ya sabes también que existe un blog, el blog de Interacción Humana, en interaccionhumana.es/blog, donde tienes a tu disposición más de 170 artículos, todos ellos dedicados a este mundo de la persuasión. Totalmente a tu alcance, totalmente gratis para ti. Así que échale un vistazo porque está realmente interesante. Venga, vamos al tema. Te decía que tengo ciertas novedades para este podcast y básicamente consiste en una forma que he pensado para estructurarlo y además lo presento para tu consideración, para que me digas qué te parece esta fórmula. Llevamos ya 23 programas y ya esto comienza a tener un cierto alcance, una cierta estructura y por otro lado pienso que es el momento adecuado para estructurar un poquito más lo que estamos haciendo. Así que he pensado que, como este es un podcast semanal, es decir, como habitualmente cada mes tenemos 4 capítulos, vamos a estructurar cada semana o vamos a dedicar cada semana a un tema determinado. Por ejemplo, he pensado que la primera semana lo podemos dedicar a temas que tienen que ver con hablar en público y oratoria. La segunda semana la podemos dedicar a todos esos aspectos que tienen que ver con la persuasión irracional. Recuerda que ya hemos dedicado un episodio a esto de la persuasión irracional, a averiguar qué es, en qué consiste esto de la persuasión irracional. De hecho, el programa de hoy va fundamentalmente de esta cuestión. La tercera semana la podemos dedicar a aspectos que tienen que ver con cómo argumentar, cómo construir tus argumentaciones, tus discursos de forma sólida. Y la cuarta semana la podemos dedicar a lo que podríamos denominar persuasión aplicada, es decir, cómo se aplica la persuasión a ventas, a publicidad, a liderazgo, a emprendeduría o incluso a responder a vuestras preguntas.
Dentro de esta cuarta semana, dentro de esta semana dedicada a la persuasión aplicada, de vez en cuando también tendremos entrevistas con expertos en determinados temas. Hay que decir que, por ejemplo, hay varios de los suscriptores al podcast me han pedido que dedique algún capítulo a ventas, a temas que están relacionados con ventas, ¿no? Evidentemente podemos dedicar o puedo hacer un programa de ventas, pero yo no soy especialista en ventas, yo soy especialista en persuasión, aunque lógicamente cuando uno va a vender, al fin y al cabo lo que hace es persuadir a su potencial cliente que su producto, que su servicio es el más adecuado. Pero considero que hay otras personas que pueden tener mucho más que decir en este terreno que yo, así que lo que vamos a hacer es invitarlas al podcast, entrevistarlas y que ellos den su punto de vista acerca de cómo aplican estas técnicas de persuasión a su mundo, a su especialidad, en este caso ventas, o podría ser cualquier otro tema que se nos ocurra o que sea de interés para vosotros. Así que, bueno, esta es la idea. Decidme por favor qué os parece, si os parece bien. Yo creo que es una manera mucho más lógica de organizar los capítulos del podcast y así vamos respondiendo a todos los ámbitos o a muchos de los ámbitos que la persuasión abarca. Claro, me diréis, bueno, oye, hay meses que tienen 5 semanas. Pues sí, es verdad. Esas quintas, hay 2 o 3 meses o 4 meses me parece que tienen 5 semanas. Bueno, no os preocupéis, ya improvisaremos alguna cosa para esa semana extra. El objetivo, como te digo, es ordenar más el contenido, hacerlo más consistente. E insisto, ya me dirás qué te parece. Así que, bueno, cerramos el primer capítulo, cerramos el capítulo de las novedades. Además, como hoy es segunda semana de mes, vamos a dedicar, siguiendo este orden, el capítulo a la persuasión irracional. Vamos a dedicar concretamente el capítulo a las leyes de la persuasión, a los principios de la persuasión que rigen para todo el mundo. Fíjate, existen una serie de fenómenos persuasivos que, bueno, condicionan nuestras decisiones y que nada tiene que ver, por ejemplo, con la calidad de los argumentos que se nos presentan. Son más bien pues aquello que yo he venido a denominar persuasión irracional. Si buscas persuasión irracional en la red, seguramente no vas a encontrar demasiado porque es un término que acuñamos en el posgrado de persuasión que realizo para la Universidad de Barcelona y que es propio de ese posgrado. Pero bueno, en realidad estamos hablando de todos aquellos fenómenos, de todas aquellas respuestas automáticas que tenemos, aquellos sesgos cognitivos que en realidad escapan a nuestro pensamiento consciente, pero que tienen gran influencia en la toma de decisiones. De hecho, si quieres abundar un poquito más sobre esta cuestión, puedes escuchar el episodio 2 del podcast, que está dedicado especialmente a esta cuestión. Se llaman leyes porque nos afectan a todo el mundo y han sido evidenciadas en muchas culturas, en muchísimas culturas, de hecho. Y si bien estos fenómenos, estas leyes ya eran conocidas desde hace muchísimo tiempo, fue el doctor Robert Cialdini, profesor de la Universidad de Arizona, profesor de psicología de la Universidad de Arizona, quien las sistematizó y las agrupó en 6 leyes que publicó en un libro llamado Influencia. Es un libro que dentro de este mundo de la persuasión es un auténtico bombazo, es un bestseller. Es un libro que, como te digo, fue rompedor en aquel momento, que ha vendido millones y millones de ejemplares y que te recomiendo encarecidamente. Te dejo la reseña en las notas del programa. Lo que vamos a ver en este capítulo es presentarte en qué consisten estas 6 leyes de la persuasión. Y lo que vamos a hacer en capítulos posteriores, ya sabes, en las segundas semanas de mes, es profundizar en cada una de estas leyes. De esta manera, primero tendremos una visión más general de lo que suponen estos principios, estas leyes universales de la persuasión, y luego vamos a poder ver en cada monográfico cómo aplicarlos en determinados contextos, cómo utilizarlas, cómo las puedes utilizar en contextos de ventas, en contextos de dirección de equipos, en muchos contextos diferentes que seguramente te resultarán útiles para poder extraer ideas y aplicarlos a tu realidad. Fíjate, la gracia de conocer estos principios, además de identificarlos, también tiene que ver con protegernos, porque como te digo, son principios que nos afectan a todos.
pues vamos a entrar dentro de un momentito a presentarlos, pero ya te vas a dar cuenta que cuando te los presentes vas a decir, pues oye, es verdad, eso me pasa a mí, o esas características o esa presentación de la información me afecta a mí y hace que yo tome una decisión que a lo mejor si la pensase racionalmente no la tomaría. Bueno, no te preocupes porque nos pasa absolutamente a todos, pero sí que vale la pena que en cierta forma el hecho de conocerlos pues te permita protegerte un poquito más. Así que, si te parece, sin más dilación, vamos con las leyes. La primera de ellas es la llamada ley de la reciprocidad. Bueno, ¿en qué consiste esta ley? Es muy sencillo. Esta ley consiste, o esta regla consiste en devolver aquello que se nos da, bueno, pues debido a un cierto sentimiento de desequilibrio que se nos produce, ¿no? Fíjate, me estoy acordando de un episodio de Big Bang, de la serie Big Bang Theory, en la que Penny hacía un regalo de Navidad a Sheldon, y Sheldon, como es así, como es el señor Spock en la Tierra, pues se pone muy nervioso porque eso le compromete a hacer un regalo a Penny del mismo valor, de la misma calidad y que signifique exactamente lo mismo para ella. Entonces esto, como le crea una obligación, pues se pone tremendamente nervioso. De hecho, te voy a dejar la reseña en las notas del programa para que puedas echar un vistazo a esta escena. Bueno, fíjate, para que veas que esta ley de la reciprocidad está presente por todos los sitios, te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es la última frase que dices cuando te vas de una cena en casa de unos amigos? Es decir, estos amigos te invitan, te estás despidiendo, sales por la puerta, ¿qué es prácticamente lo último que dices? La siguiente en mi casa. ¿No es así? ¿Por qué? Bueno, pues porque nos sentimos en cierta deuda, ¿no?, con los amigos. Entonces, no es que lo hagamos, no es que queramos pagar con la misma moneda, pero bueno, es una manera de compensar esta sensación de desequilibrio que se nos produce. Fíjate, como te digo, esta ley, la reciprocidad, pues lo que pasa es que nos genera un sentimiento de desequilibrio que nos hace sentir obligados a devolver el regalo, a devolver la invitación, a devolver lo que sea para, bueno, pues restablecer ese equilibrio. Es el famoso hoy por ti, mañana por mí de toda la vida, ¿no? Es el fenómeno que subyace cuando en tu boda tu mamá quiere invitar a los parientes que hace siglos que no ves, simplemente por el hecho de que sus hijos le invitaron a ella. Pues es exactamente lo mismo. Es ese fenómeno, el fenómeno de la reciprocidad. O es el motivo por el cual llevamos una botella de vino cuando algunos amigos nos invitan a comer a su casa. Bueno, o es el motivo por el cual algunas marcas regalan muestras en los supermercados, o el motivo por el cual algunas personas te entregan una ramita de romero a cambio de leerte la mano. Por cierto, el truco aquí es, bueno, seguramente ya lo sabrás, es ni se te ocurra coger la ramita porque entonces ya estás perdido. Bueno, en cierta manera, la regla es la siguiente. Una persona que actúa de una determinada manera con nosotros tiene derecho a que nosotros actuemos igual con ella. Así que, pues bueno, si nos hacen un favor, pues nosotros estaremos en cierta deuda con esa persona y hasta que no le devolvamos el favor, pues no habrá equilibrio. Como ves, ahora seguramente se te van a ocurrir múltiples ejemplos en los que has caído o has utilizado esta regla a lo mejor sin saberlo. Venga, vamos a la segunda ley. La segunda ley la vamos a llamar ley del compromiso o ley de la congruencia. Fíjate, te doy un dato curioso. Las personas que juegan a la lotería tienen más confianza en que les toque después de haber comprado el décimo que antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque después de comprar el décimo, pues se sentirían incongruentes si no confiasen en que les va a tocar. Esto pasa también, por ejemplo, en las apuestas de caballos, ¿no? Yo que sé, es el primer tipo de apuesta que se me acaba de ocurrir. Bueno, pues cuando haces la apuesta, estás más confiado en que el caballo en el que has apostado va a ganar que antes de hacer la apuesta. Esta ley se basa en la necesidad de sentirnos congruentes después de haber tomado una decisión o después de haber adoptado una postura determinada. Por ejemplo, mira, seguramente te ha pasado esto alguna vez. Has comprado un objeto, un producto, ya sea en una tienda física o en una tienda virtual, por ejemplo por Amazon, un producto de estos que, bueno, pues a lo mejor no necesitabas encarecidamente, a lo mejor además es un poquito caro, pero una vez hecho el clic de compra, el último clic, comienzas a justificar el por qué es una buena idea haber comprado lo que has comprado.
Bueno, ¿por qué lo justificamos? Pues para tranquilizar nuestra conciencia. Esta regla se basa en un fenómeno psicológico llamado